Bueno, muy buenos días. Sé que la hora ya es bastante muy tarde ya de la mañana y esto invita al cansancio, pero la temática nos va a despertar y voy a tratar de ser muy breve. ¿Y qué puedo decir con mi compañero de posgrado, no? Muchísimas gracias por referirse a mis padres especialmente. ¿Por qué el tema? Tendríamos que iniciar la pregunta, ¿no? Lo dijo ya la persona que me presentó, parte de mi vida ha sido estar indagando sobre la identidad cultural de Manabí. Y voy a partir de dos conceptos que fueron muy claves para la investigación. El primer concepto lo he resumido de tantos conceptos que se han dado por teóricos y creo que la identidad es aquello que nos hace diferentes de los otros. Este concepto de Paulo Freire me ayuda mucho para ir entendiendo más la identidad. Enseñar exige el reconocimiento y asunción de la identidad cultural. Pero ahora viene, ¿qué es lo que se encontró en la investigación, ¿no? Primero, inadecuados tratamientos de la identidad en el currículo escolar. La identidad local no es tomada en cuenta. Normalmente en el currículo, en los contenidos, se maneja solo la identidad nacional, construida desde un grupo de personas en el poder, un grupo de sabios alrededor de un escritorio y que nunca llegaron a las localidades marginales de nuestro país. Segundo, enfoque incoherente en el abordaje de la identidad desde las diferentes asignaturas. Normalmente la temática de la identidad ha sido tratada desde inicios de la República, primero con una conformación de un ideario de lo que significa la nación ecuatoriana. Después, una identidad nacional con ideales de liberalismo. Después, más tarde, una identidad nacional creadas alrededor de lo que era el nacimiento del mercantilismo en América, para pasar a una identidad desde la globalización y ahora una estatización de la educación con un nuevo ideario de identidad nacional, supuestamente, pero con contenidos bolivarianos. Tenemos el famoso ALBA. Tratamiento descontextualizado de las temáticas referentes a identidad cultural. Los docentes no están formados en investigación identitaria. Por lo tanto, lo único que hacen los docentes es repetir lo que dicen los textos emanados desde el Ministerio de Educación. Y en esos textos, la identidad que más se aborda es una identidad regional de la sierra. Son construidos allí. La identidad del oriente, la identidad de la costa, la identidad de Galápagos, casi no es tomada en cuenta. Breves señalamientos. Peor, la identidad local. Nadie sabe la identidad de tripa de pollo. Nadie sabe la identidad de pájaro adentro, pájaro en medio, pájaro afuera. Estoy hablando de nombres de nuestros recintos. Esa identidad no saben ni los mismos docentes que van a trabajar a esos lugares. No conviven con la comunidad. Desconocen el contexto, por lo tanto, no hay ese tratamiento. Veamos, carencia de una asignatura que desarrolle la temática de la interculturalidad. No la tenemos. Y si la tuviéramos, igual sería descontextualizada. Ausencia de vínculo teoría-práctica que refuerce la motivación hacia la práctica de las tradiciones. Este es lo peor que tenemos. Hay una pérdida de las costumbres y tradiciones locales. En la investigación que se ha realizado por varios años, detectamos que solo contamos con un tejedor de sombrero extra fino. 3 tejedores de sombreros finos. Y el resto, sombreros gruesos o entrefinos, que se llama, o finones. Quiere decir que con el pasar del tiempo perderemos. Es más, los niños no quieren tejer, porque tejer es sinónimo de pobreza.
Esos son los nuevos niños que tenemos en nuestras comunidades, donde tenemos esta tradición. Nuestros padres tejían porque eran ignorantes y no fueron a la escuela. Nosotros ya vamos a la escuela y al colegio, por lo tanto, tejer nos hace inferiores. Son contestaciones de las encuestas que hemos realizado, de las observaciones y de las vivencias de nuestros pueblos. Y así podría hablar de todas las tradiciones. Piquigua, lo que vieron ahí, solamente en un sitio de una comunidad de Montecristi. Y así tantas otras artesanías que se van perdiendo. La escuela no hace práctica. Una escuela, no sé si está aquí la profesora de una de las escuelas de Calceta, donde está generando una actividad con las mayores de la comunidad para poder rescatar. Creo que llama la actividad Las Manos que Tejen. Están aquí los compañeros que estuvimos en el taller, Las Manos que Tejen, ¿no es cierto? Y de esa manera está recuperando con la familia de esos niños esta tradición. Me parece que es muy noble esta actividad. Desvalorización social de la identidad de la actividad identitaria que incluye familia, escuela. Insuficiente dominio de los docentes sobre temáticas de identidad cultural. Entonces, todo esto ya nos puede ir llevando a que nosotros podamos hacer una investigación y podamos ya dividir en etapas ese proceso formativo del estudiante de educación básica. Pero para eso tomamos líneas muy importantes que son contexto sociopolítico, económico, cultural, la existencia de programas con objetivos específicos hacia la formación cultural, el tratamiento interdisciplinario de la formación cultural, la vinculación de la comunidad en la formación cultural del estudiante desde el contexto escolar o comunitario. Con todos estos puntos de análisis tenemos estos resultados. La primera etapa de creación de la identidad republicana marcada por un ideal religioso, desde 1830 a 1895. Pero veamos el porqué. Se construye por primera vez la nación con un nombre Ecuador. Desde allí empezamos sin identidad nacional. Desde allí ya tenemos el primer viso de que ya no teníamos identidad en el nombre, por las peleas regionales, ¿no? Peleas regionales entre sierra y costa llevaron a buscar un nombre desde afuera. Hacia el lugar de afuera de los que venían, esto era conocido como el Departamento del Sur de Colombia. Y para eso García Moreno trae una cantidad de congregaciones religiosas para que se hagan cargo de la educación. Los hermanos cristianos, todo lo que es la escuela, varones. La congregación de los Sagrados Corazones, definitivamente ellas para las niñas. Establecido niñas y varones educados aparte. La educación es totalmente escolástica. Se trajo a los jesuitas para las universidades, ¿no? Entonces la educación tiene un ideal más religioso. Es formar al hombre en su espiritualidad. García Moreno propendía la civilización religiosa, la civilización cristiana, porque era la única forma de que el hombre sea considerado un ser ciudadano y ecuatoriano, pero sí era cristiano. Para ejercer un cargo público tenía que mostrar una certificación de la santa religión, indicando que era católico, apostólico y romano. Pasado eso, venimos a una etapa de la consolidación del laicismo en la educación. Esta consolidación del laicismo nos va llevando ya a un ideario más nacional, con una libertad total de acción. Ya la religión se separa de la educación y asume el Estado todo el protectorado de la educación a nivel básico, secundario y universitario. La educación va a ser gratuita y laica. Y aquí viene lo importante. Lo importante es que por primera vez
se va a formar a los profesores de la naciente nación todavía. Se forman ya a los profesores, se constituyen los normales. Pero para constituir los normales tiene que traerse a unos sabios de Alemania, a una comisión de Alemania, para que se hagan cargo, la misión pedagógica alemana. Y desde luego, la pedagogía postulada desde Herbart va a ser la asumida en la educación en nuestra nación. Pero es un ambiente propicio para desarrollar después lo que va a ser el socialismo en América. El liberalismo es lo que va a abrir las puertas al socialismo. Y desde luego se va a proliferar una literatura del realismo social. Esta literatura lo que va a hacer y concitar en aquellos que leían, porque no es en todos los ciudadanos ecuatorianos, sino los que leían, una mirada al negro, al cholo, al montubio y al indio. Pero es la literatura, no la educación la que incide. Pasamos a la etapa de la apertura a las ideologías de mercado, desde 1960 a 1990. ¿Por qué esta apertura? Es importantísimo ir entendiendo cómo la política manda sobre la educación. El poder político enclaustra la educación y decide por dónde ir. La Revolución Cubana de 1959 hace temer al imperialismo de Estados Unidos.